Discapacidad Televisión. ¡Hola, mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. ¡Hola, mundo! Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor y saber qué programación es tu favorita. Por favor, no te olvides de compartir, así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. ¡Hola, mundo! Muchas gracias. Esto es Argentina. Y esto también es Argentina. Y esto, y esto, y esto. ¿Cuánta libertad, no crees? Pues sí, en Argentina eres libre de elegirlo todo. La libertad de estar a las 10 de la noche aquí, aquí, o simplemente aquí. La libertad de perderte en la inmensidad. ¿Necesitas más inmensidad para sentirte libre? No hay problema, tenemos más. Disfrútala. La libertad de elegir tu clima perfecto. La libertad de expresarte. La libertad de dejarte tentar por sabores sorprendentes que nunca olvidarás. La libertad de encontrar comodidad en hoteles de clase mundial, infraestructura moderna y la cálida atención que te hace sentir como en casa. La libertad de disfrutar del silencio o de apagarlo. Por eso, hace más de 200 años pusimos la palabra libertad en nuestro himno. No una vez, sino 3 veces. Libertad, libertad, libertad. Si estás buscando una tierra de oportunidades infinitas, de aventuras por descubrir, de lugares para descansar o para sentirse aún más vivo, Argentina lo tiene todo. Una tierra donde la libertad, la diversidad y las experiencias inolvidables hacen que cada momento sea realmente valioso. Ven a visitarnos y disfruta de un lugar donde la libertad vive en cada rincón. Argentina, la libertad vive aquí. Visita Argentina. Esto es Dominicana. Playas donde solo escuchas tu eco. Mar. Comida. Mar. Surf. Gente buena. Ron. Montañas que rompen el océano. Los que vinimos por 10 días y ya llevamos 10 años. Los que vinimos por hacer y nos quedamos por amor. Mesas, bares Hoteles. y hostales. En Dominicana, no importa por qué viniste. Aquí lo único que importa es por qué te quedaste y si quieres volver. Y que al recordarnos sonrías sin querer. Dominicana es su gente. Dominicana. Dominicana te sonríe. Discapacidad Televisión. ¡Hola, mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. A continuación, Cambiando el Mundo con Raquel Quesada, en vivo y en directo desde Boston. Cambiemos el mundo con Raquel Quesada. Esto no es un sueño, esto es un grito claro. Cada alma cuenta, esto no es en vano. La discapacidad no es un quebranto, es un color más del ser humano. Mismos derechos, misma voz, no hay barreras entre tú y yo. Conócenos y juntos cambiemos el mundo. Somos iguales, rompamos juntos
Cambiando el mundo con Raquel Quezada. Bienvenido como cada sábado en la mañanita tempranito a su programa Cambiando el Mundo con Raquel Quezada. Yo siempre feliz, agradecida de Dios, sobre todo agradecida de Él que siempre nos permite una mañana más, un sábado más para estar conectando con todos ustedes, familia, líderes, comunidad, padres, profesionales y seguidores de esta gran misión que por más de 10 años estamos entrando a los corazones de todos ustedes. Cada rincón es necesario seguir abordando estos temas, seguir hablando de la discapacidad, cómo podemos romper con esos paradigmas, cómo podemos seguir rompiendo con esas barreras. Tú también desde ya está cambiando el mundo junto con nosotros. Ahí está pues un grupo de profesionales ya dispuestos, preparados para derribar con esa educación y brindar oportunidades en el hogar, en las escuelas, en los hospitales, brindar esa oportunidad que es necesaria para educar, precisamente también a profesionales que no están trabajando con empatía. Aquí creemos que la inclusión no es un favor, sino un derecho. Creemos también que una sociedad donde cada persona tenga un lugar, un propósito, una oportunidad de brillar, sí, porque con sus diferentes capacidades ellos también pueden brillar y precisamente se les brindan las oportunidades adaptada a su necesidad. Este programa representa humanidad en acción, representa valentía de quienes luchan por sus hijos, al igual que yo siendo una madre con una persona con parálisis cerebral, de quienes se levantan cada día, señora, a pesar de que estamos cansadas. Un día como hoy que está nevando aquí en la ciudad de Boston, Massachusetts, en algunos rincones también de diferentes estados de aquí de Massachusetts, está nevando. Pero precisamente así nos levantamos. Porque ¿cómo le decimos a los seres queridos? No, espérate, estoy cansada. Tenemos que seguir trabajando y esforzándonos, derribando el miedo, la incertidumbre y muchas veces esforzándonos nosotros también enfrentando enfermedades, representando la fuerza única de nuestra familia, de nuestra comunidad y brindando precisamente esa visibilidad necesaria para que cada uno de ustedes se conecte y entienda lo que es tener un ser querido con discapacidad. Precisamente eso hacemos. No es solamente un programa los sábados. Si sigue nuestra trayectoria todos los días, siempre pongo imagen de mi hijo, de la dinámica familiar, de los hermanos, de cómo nosotros también como padres tratamos cada día de esforzarnos para a través del aprendizaje nosotros pues brindar precisamente no solamente a nuestra comunidad una calidad de vida mejor, sino también a nuestros seres queridos. Agradecer siempre a todas las plataformas, a los medios de comunicación que siempre hacen equidad a una igualdad sin condición, dignidad con base de acción, inclusión con propósito social, empatía y activa, no pasiva, porque a veces creemos que una empatía, ay, que sí, que pobrecito. No, tenemos que seguir trabajando para que entendamos que no necesitamos lástima, sino entendimiento y accionar. Trabajando también con los representantes, senadores desde la Casa del Estado, siendo la presidenta del concilio, ahí estamos trabajando cada día para que esas leyes precisamente testificando sean también activas, se hagan, porque en muchos países las leyes se hacen, no voy a mencionar nombres, pero en Manuel saben, se hacen, se quedan engavetadas y no se acciona. Gracias, muchísimas gracias a nuestro canal en YouTube, Cambiando el Mundo con Raquel Quezada. Ahí estamos nosotros en vivo por igual a través del canal Discapacidad TV en todo el mundo. Vaya y busque ese canal. 24 horas activo, educando a favor de la discapacidad. La Mega 95.1 FM, ahí estamos en vivo por más de 10 años en esa emisora. Qué gran orgullo. Águila Radio Boston FM y Discapacidad al Día, nuestra comunidad también en España. Siempre iniciamos con una cita del día. Una cita que los sábados queremos que usted la abrace. Un día como hoy, así, abrace esa cita. Llévela con usted toda la semana. Y esta dice así: no puedes enseñar nada a nadie, solo puede hacerlo pensar. Esto lo dijo Sócrates. Y desde la psicología es verdad, la educación no es llenar un vaso, es
encender una luz en ese cerebrito realmente. Muchas veces nadie aprende por obligación. El verdadero cambio ocurre cuando alguien empieza a pensar por sí mismo. Y es así. Realmente puedo hablar desde mi experiencia como madre. Precisamente ayer venía manejando y hablando con mi hermana, que muchas veces nosotros pues nos empeñamos en enseñarle a nuestros hijos cómo hacerlo. Al final del día, esa luz, cuando ellos sean adultos, ahora mi hija tiene 28 años, está casada, ella lo hace a su manera, pero sí, yo le pude decir y enseñarle, pero al final ella esa luz se le va a prender en su entendimiento y va a aplicar las cosas desde la manera que ella entienda, que su mamá también pues le pudo enseñar y decirle cómo hacer las cosas, pero al final ella lo va a hacer a su manera. La conciencia transforma más que la imposición. Muchas veces nosotros los padres queremos imponerle a nuestros hijos. Y recuerden que cada ser humano tiene una huella digital diferente y como tal tiene diferentes personalidades y diferentes maneras de pensar. Y al final del día, si usted va a ser doctor, usted lo va a hacer a su manera. Quizás usted tiene a alguien que dijo, bueno, yo quiero ser como él, pero al final del día usted va a aplicar quizás esos conocimientos que usted aprendió de esa persona, pero usted lo va a hacer a su manera. Esa huella digital usted la va a hacer a su manera, va a actuar y pensar y quizás va a hacer cosas nuevas. Es lo que tratamos también de inculcar a nuestros hijos. No trate de copiar, trata de hacer las cosas como tú entiendas que las puedes hacer, quizás superando esa persona que tú pues quisiste ser y trabajando desde el yo. Yo quiero ser la mejor versión de mí. Señores, hoy tenemos un contenido como cada sábado lleno de informaciones valiosas. Tenemos la noticia que cambian el mundo. Tenemos el segmento también de la persona que cambia el mundo. Y por igual tenemos ya tempranito al doctor Emmanuel García, quien nos hablará de los pacientes paliativos. ¿Usted no sabe qué significa esa palabra? Pues quédese ahí porque vamos a tener esa información para que usted entienda lo que es ser un cuidador y ser un paciente paliativo. Por otra parte, estará con nosotros Wellington Peña, fundador de Maestro de Impacto Academy, que nos hablará de temas importantes. Hoy hablando de reiniciar 360, tu mente, amor, dinero y espíritu. Úrsula Ortiz estará representando también aquí pues esta parte tan importante cuando nosotros tenemos que tener ese seguro de vida, pero también ese equilibrio financiero, que muchos de nosotros tienen esa área desbalanceada. Yo voy a poner mucha atención a este tema que realmente me compete. Señor, todo esto y todo más, así que no se muevan porque este programa apenas empieza. Vamos a nuestra primera pausa comercial y retornamos con más de Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Patrocinan Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Vecina Beauty Supply, donde tu belleza comienza. Supplies, por más de 15 años brindando un servicio insuperable en la comunidad. Somos los más grandes distribuidores de salones de belleza, barberías en todo Massachusetts y líderes en productos como Alpha Pat, Sebastian, Affirm, Missani, Vitali y muchos más. Visítanos en Lynn, Lawrence, Roxbury, Dorchester y Jamaica Plain. La Vecina Beauty Supplies, donde la belleza comienza. Descubre cómo convertir tus desafíos en fortalezas a través del nuevo libro biográfico de Raquel Quesada, titulado TDAH, Trauma y Propósito, un camino entretejido, donde la autora comparte su viaje de superación personal, amor y esperanza, desde su diagnóstico que transformó su vida hasta el propósito que hoy la guía, una historia real que te inspirará a encontrar tu propia luz. Disponible en Amazon, tiendas de la Vecina Beauty Supply, www.raquelquesada.net y en todas las librerías locales. Para más información, en Estados Unidos, llama al 978-828-5339 o en República Dominicana en el 809-771-4440. Cambiando el mundo con Raquel Quesada. Seguimos en su programa Cambiando el Mundo con Raquel Quesada y hoy tenemos las noticias que cambian el mundo. Avance en inclusión en América Latina. Varios países se han reforzado sus políticas públicas para garantizar mayor inclusión de las personas con discapacidad.
Gobiernos locales están invirtiendo en accesibilidad, educación inclusiva y participación comunitaria, beneficiando a cientos de miles de familias. Esta acción busca no solo integrar, sino garantizar derechos, dignidad y oportunidades reales. Hay mejoras en accesibilidad en aeropuerto y transporte. Muy bonita y buena iniciativa. En varios países, aeropuertos internacionales están invirtiendo millones de dólares en mejorar la asistencia a pasajeros con discapacidad. Esto incluye personal capacitado, muy importante, mejorar acceso físico también. Muchas barreras también de accesibilidad siempre se encuentran en algunos aeropuertos y servicio más humano y digno. Tenían que ponerle ahí empatía, que mucha gente está trabajando y no son empáticos. Un paso importante hacia turismo verdadero e inclusivo. Esas fueron las noticias que cambian el mundo. Señores, de inmediatamente pasamos a nuestro primer invitado y me place de verdad presentarle al doctor Emmanuel García, quien es de San Francisco Macorís, es padre, esposo, egresado de la Universidad Católica Nordestana, donde él conservó sus honores en summa cum laude. Él es egresado médico internista del Hospital Militar Docente. Doctor, usted doctor, ahorita me responde eso, donde fue jefe de residencia y galardonado como excelencia académica. Bueno, este doctor sabe lo que hace. Hoy, de verdad que para mí, dominicano, es un placer tenerlo con nosotros. Hablando del tema paciente paliativo. Muy buenos días, doctor. Bienvenido a nuestro programa. Muy buenos días, Raquel. Para mí un placer poder compartir contigo en el día de hoy un tema tan interesante que nos abruma poco a poco cada día más aquí en República Dominicana y en todo el mundo. ¿Cómo un joven como usted viene a especializarse en cuidado paliativo? ¿Cómo a usted le interesa esta área que muchas veces son olvidadas por muchos doctores? Es la parte más grave, la parte más importante muchas veces en los pacientes y en los cuidadores. Tú sabes que mayormente aquí en República Dominicana uno ve los viejitos que cuando llegan a enfermedades terminales sufren mucho por la inconsciencia y la falta de conocimiento de los cuidadores, que mayormente ya cuidan esos pacientes terminales. Y porque la parte fundamental de estos pacientes paliativos es quién los cuida, porque quien los cuida es que va a evitar un deterioro más significante, más precoz. Entonces yo siempre he tenido como un lado débil los viejitos. Me encantan los viejitos. Cada vez que veo un viejito en la calle me encantan. Siempre trato de verlo de cerca, abrazarlo y ver si necesitan alguna ayuda. Entonces siempre he sido un poquito débil con la persona de edad avanzada. Por casualidad usted se crió con su abuela como yo, porque en esa área también yo soy muy sensible con las personas de ya edad, en esa edad que requiere mayor empatía, cuidado, paciencia, que muchas veces hace falta en la comunidad. Si supieras que todo lo contrario, nunca tuve un contacto muy directo con ningún abuelo. Por ejemplo, los abuelos de parte paternal nunca los conocí. Solamente conocí los de parte maternal y sí me apegué mucho a mi abuela, de parte de mami, pero no la pude disfrutar porque yo era muy pequeño y se fue a destiempo. Entonces me quedé como con ese dolor de querer cuidar a alguien de esa edad avanzada. Bueno, pero ahí está, ya está cuidando a millones y millones de pacientes que necesitan su cuidado, su amor. Un saludo especial a mi querida abuela Elsa Peña, quien tiene 96 años y gracias a Dios, doctor, la tengo viva y fue la que me formó, la mujer que soy hoy, agradecida siempre, la publico porque vivo orgullosa de ella. Doctor, ¿qué son los cuidados paliativos? Los cuidados paliativos en realidad es un enfoque de atención médica que se centra en aliviar un sufrimiento y mejorar la calidad de vida de la persona con una enfermedad grave o terminal y de sus familiares y sus cuidadores. Es algo muy fundamental, que no solamente tratamos al paciente, tratamos a su familia y a quien cuida a ese paciente. Mayormente tenemos objetivos siempre con este tipo de pacientes,
lo básico y lo fundamental es aliviar el dolor. Por ejemplo, si tenemos un paciente diabético con úlceras, con neuropatía diabética, tratar de aliviar los dolores para que tenga una vida más plena y tenga calidad de vida, o cualquier síntoma físico que se sientan. Manejar los síntomas emocionales y psicológicos. Aquí mayormente usamos una terapia multidisciplinaria, agregamos un psicólogo que nos ayude con estos tipos de pacientes, porque muchas veces también caen en depresión este tipo de pacientes por el dolor y porque saben que su vida está ya prácticamente en un periodo terminal. Apoyar a las familias en tomar decisiones correctas, porque también, por ejemplo, hay pacientes que están encamados y tenemos que orientarlo mucho para evitar complicaciones como son las úlceras por presión que se forman ya en la úlcera sacra por no mover a los pacientes, y mejorar la calidad de vida, prácticamente el bienestar general del paciente. Doctor, ¿por qué creemos que las personas que están en cuidado paliativo ya no se puede hacer nada? Desmiéntame eso y explíquenos qué pasa, por qué la mayoría de personas piensa que un paciente paliativo ya es porque está en sus últimas. No, o sea, pues, sí y no. Porque nosotros mayormente acompañamos al paciente paliativo o a un paciente, por ejemplo, que tenga una enfermedad degenerativa o una enfermedad producida que le produzca mucho dolor. Y hay enfermedades de esas que pueden ser reversibles. Por ejemplo, las enfermedades desmielinizantes, las enfermedades autoinmunológicas muchas veces se pueden controlar. Y nosotros servimos como paliativos porque durante el proceso de sanación o de estabilización de la enfermedad hacemos que el paciente sufra menos, tenga calidad en el tratamiento y que la familia y el paciente estén orientados de que él puede tener una buena calidad de vida durante una recuperación de una enfermedad. Hay cánceres que podemos revertirlo en la actualidad, en tratamiento con cirugías, quimioterapias, radioterapias, y en sí podemos curar cáncer en la actualidad, pero en el proceso que hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento, hay mucho daño emocional y psicológico, servimos como paliativos para llevar calidad durante todo el tratamiento, de que no caiga el paciente en depresión, de que el dolor no venza por encima de tanto estrés que ya tiene el paciente. Entonces somos como la mano aliada del paciente paliativo. No necesariamente el paciente paliativo que va a morir, como la gente siempre cree. Simple y llanamente somos el aliado del paciente para que no nos sufra durante todo el proceso ya de una enfermedad. ¿Quiénes son el equipo que conforma estos cuidados? Porque muchas veces sí, nos enfocamos, como mencionaba algunos en estos momentos, mencionaba al cuidador, pero también hay un equipo que compone, entre eso, la salud mental, psicólogos, etcétera. ¿Puedes mencionarnos cuál es el equipo que compone el cuidado paliativo? Sí, siempre hay, por ejemplo, un anestesiólogo, intervencionista del dolor, en caso de que se necesiten intervenciones específicas. Hay un clínico que puede ser un médico familiar o un médico internista que tenga la especialidad de cuidados paliativos. Tenemos rehabilitadores físicos, pacientes que necesiten recuperar movilización, que necesiten terapias físicas. Tenemos psicólogos, psiquiatras. O sea, somos un equipo totalmente funcional. En la mayoría de los casos también a veces necesitamos la integración del departamento de nutrición para mejorar también la parte nutritiva, porque cuando estos pacientes no logramos estabilizarlo al 100% de su parte emocional, también evitan tener, o sea, no quieren ni alimentarse. Entonces la parte nutricional también es muy importante en estos pacientes. O sea, un equipo bien grande, aproximadamente entre 6 y 7 especialistas, con el fin de tener un solo objetivo, que es calidad para nuestros pacientes. ¿Dónde puede recibir estos pacientes estos cuidados? Pueden hacerlo desde su hogar, pueden hacerlo en centros de cuidados paliativos, hay centros de cuidados paliativos, clínicas, hospitales, pero mayormente estos pacientes suelen tener el servicio a domicilio, que prefieren tenerlo en su hogar. Pero existen hospitales, clínicas y centros específicamente de cuidados paliativos. ¿Qué síntomas ayudan a controlar esta situación de ser paciente paliativo? Muchas veces hay náusea, contradicciones en medicamentos, como mencionaba, la ansiedad, la depresión. ¿Qué otros síntomas podemos ver en pacientes paliativos? Porque
es necesario crear empatía a estos pacientes. Tenía la oportunidad de estar, no cuidando, pero sí, bueno, cuidando a una paciente paliativa que se murió, y eso me afectó muchísimo y por eso dejé ese trabajo. Murió en mis brazos. Ella era muy sensible a los ruidos. Entonces, cuando tú estás con un dolor que tú no puedes aguantar, está en tus últimas, y los ruidos, o sea, cositas así, es importante educar, y por eso me gustó conectar con usted, porque usted y yo tenemos como una forma clara de educar a la comunidad. Sí, mira, en realidad va a depender mucho de la persona. Cada persona es totalmente diferente, Raquel. El síntoma principal del paliativo es el dolor. Entonces, el problema del dolor que no se ve a simple vista, es algo que el paciente siente, es algo que otra persona no la puede definir, solamente la puede definir la persona, lo que se siente. Y a veces solemos minimizar el dolor del paciente paliativo. Es el síntoma principal, el dolor. Por eso hacemos tanto énfasis en el dolor y que el paciente haga movimientos. Por eso siempre lo ponemos en terapia física. Emocionalmente, hace mucho trastorno de delirium. Se ponen incluso a veces con datos de esquizofrénicos y caen incluso en depresión mayor. Los síntomas principales son totalmente psicológicos, o sea, caen mucho en depresión, y el dolor es aquí el target siempre. El dolor de cabeza de nosotros son los trastornos emocionales y el dolor prácticamente. Vemos también que en los cuidados paliativos hay conjuntamente con la discapacidad y personas que tienen estos tipos de discapacidad severa. Pueden mencionar algunos. Veo que también la parálisis cerebral severa entra en cuidado paliativo. Por ejemplo, mi hijo tiene movilidad, pero él se alimenta por un tubo gástrico. Y hay pacientes que están pues postrado en cama con parálisis cerebral, y su cuidado paliativo es más extenso. No solamente con parálisis cerebral. Por ejemplo, hay pacientes que han sufrido traumas, por ejemplo, un trauma craneoencefálico o un paciente con politrauma, con daño en la médula espinal, que se quedan con discapacidad y ya prácticamente necesitan siempre cuidados paliativos. Hay enfermedades desmielinizantes que te dañan la mielina del sistema nervioso, pierdes también la discapacidad de poder caminar, de poder deambular, y te quedas encamado. Entonces el encamamiento con el tiempo te va a llevar a más problemas. El encamamiento te lleva a infecciones, te lleva a úlceras. Entonces ahí el paciente se va complicando porque llegan las sepsis, el paciente va a haber que ingresarlo a unidades de cuidados intensivos, entonces ahí la mortalidad aumenta muchísimo. O sea, también incluso el paciente diabético se considera como un paciente paliativo, el hipertenso resistente, el paciente con falla cardíaca que no tolere incluso ni el reposo, que siempre tenga la disnea. Todos esos tipos de pacientes con enfermedades crónicas ya establecidas y que ya no estén en mejoría, por ejemplo el diabético que sea insulino dependiente, es un paciente que necesita cuidados paliativos, porque no es fácil, o sea, no es fácil tú saber que dependas de una inyección de insulina para tú poder estar vivo. O sea, el paciente diabético, el paciente oncológico, el paciente hipertenso resistente tiene mucho trastorno emocional que mayormente nosotros como seres humanos no nos gusta sentirnos débiles delante de los demás. Callamos muchas cosas. Entonces, yo considero que sí debemos, como ser humano, expresarnos más de cuando no nos sintamos bien y buscar ayuda, porque nosotros en cuidados paliativos lo que buscamos es eso, brindar calidad de vida a todo ser humano que necesite de nuestro servicio. Excelente, excelente. Señores, más de 60 millones de personas en el mundo necesitan cuidado paliativo cada año, y el 15% es que tiene acceso adecuado en muchos países a esto. Señores, hay que quitarse el sombrero delante del doctor, porque pocos doctores eligen esta área, y él está desde ayer, está ahora en el hospital haciendo pasantía, es parte de la directiva de los residentes en esta área.
formando precisamente en esta necesidad que hay a nivel mundial. Doctor, sus recomendaciones finales y cómo podemos también encontrarlo para ver esos videos jocosos. Ahí Wellington de una vez va a buscarlo porque siempre le encanta conectarse con su gente en la República Dominicana. Esos videos jocosos. Wellington, tú te vas a reír con el doctor, pero es educativo. ¿Cómo podemos encontrarle en las redes sociales? En las redes sociales me encuentran como DR Emmanuel G. Galán, DR de doctor Emmanuel G. Galán, tanto en Instagram, Facebook y TikTok, en las 3 plataformas digitales. Y en cuanto a mi recomendación al final es que durante la juventud ahora tengamos una vida saludable, que hagamos ejercicio para poder tener independencia en la vejez, de no andar con un bastón y poder hacer la comprita a la casa, poder cargar la funda cuando estemos viejitos y servir todavía cuando tengamos 60, 70 años. Es lo único que nos queda, es trabajar el órgano de la longevidad, que es el músculo. Hay que dar pesas ahora en la segunda, tercera, cuarta década de vida, porque después de ahí ya prácticamente será muy difícil. Doctor, tengo para decirle que usted se metió en un gran problema como Wellington ya hace 5 años. Él vino un día y se quedó en el programa. Yo espero que cuando le extendamos la invitación, pues usted quiera venir otra vez. Espero que le haya gustado la dinámica. Y en nombre de nuestro equipo de Cambiando el Mundo, gracias de verdad, porque ha sido un tema muy importante, pero sobre todo necesario para educar a todas las personas que nos están escuchando y viendo a través de este programa. Un placer para mí, ya soy parte de tu familia, así que el día que me necesites solamente agendamos y le damos para allá. Excelente, señores. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Puede volver otra vez ya a trabajar. Gracias a todos ustedes por estar escuchando este tema necesario. Si usted no escuchó y quizás entró ahora, puede volver otra vez a nuestro canal en YouTube, Cambiando el Mundo de Personas, Cambiando el Mundo con Raquel Quesada, y también a Discapacidad TV y buscar esta información que es necesaria. Vamos a nuestra segunda pausa comercial porque ya está ahí Wellington para hablarnos de cómo nosotros podemos darle un giro de 360 a nuestro cerebro. Vamos a ver cómo es que él va a explicar esto. Pausa comercial y retornamos con más de Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Patrocinan Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Vecina Beauty Supply, donde tu belleza comienza. Supplies, por más de 15 años brindando un servicio insuperable en la comunidad. Somos los más grandes distribuidores de salones de belleza, barberías en todo Massachusetts y líderes en productos como Alpha Pat, Sebastian, Affirm, Missani, Vitali y muchos más. Visítanos en Lynn, Lawrence, Roxbury, Dorchester y Jamaica Plain. La Vecina Beauty Supplies, donde la belleza comienza. Descubre cómo convertir tus desafíos en fortalezas a través del nuevo libro biográfico de Raquel Quesada, titulado TDAH, Trauma y Propósito, un camino entretejido, donde la autora comparte su viaje de superación personal, amor y esperanza, desde su diagnóstico que transformó su vida hasta el propósito que hoy la guía, una historia real que te inspirará a encontrar tu propia luz. Disponible en Amazon, tiendas de la Vecina Beauty Supply, www.raquelquesada.net y en todas las librerías locales. Para más información, en Estados Unidos, llama al 978-828-5339 o en República Dominicana en el 809-771-4440. Cambiando el mundo. Seguimos en su programa Cambiando el Mundo con Raquel Quesada, y esta oportunidad siempre me place compartir con mi compatriota Wellington Peña, quien es fundador de Maestros de Impacto Academy. Ahí está él formando personas conscientes para precisamente darle un giro y reiniciar su mente, porque creo que es para nosotros poder trabajar y ser lo que queremos ver positivamente en nuestro mundo. Nosotros tenemos primero como coach que cambiar, ser neuronas espejo ante los demás
y reiniciar ese cerebro para poder reiniciar el cerebro de nuestra familia. Y precisamente este tema, reiniciar tú, 360, mente, amor, dinero y espíritu. Vamos a darle con esto porque yo estoy interesada en este tema. Muy buenos días, querido amigo. Buenos días, de verdad que contento siempre de estar con ustedes, Raquel. Para mí es súper importante que las personas puedan ir creando un contexto de conciencia para poder pilotear su vida de mejor forma y entender que no importa lo que esté sucediendo fuera de ello, hay posibilidad de manejarlo, que todo se maneja, menos la muerte, hasta el día de hoy. O sea que, por favor, quiero comenzar con esta historia, y es que había un señor que iba en su carro corriendo, eran como las 12, 1 de la mañana, y empezó a llover, pero su parabrisas estaba empañándose. No sé si a ustedes le ha pasado muchas veces. Y él lo que hizo fue acelerar el carro para llegar temprano, pero mientras más aceleraba, más se empañaba su cristal. Y lo único que pudo hacer al final fue pararse y limpiar. Y de eso quiero hablarte el día de hoy, de parar. A veces arrancamos el año porque quizás nos distraímos mucho en diciembre. Arrancamos el año desesperado, como sin sentido, sin saber dónde vamos. Y muchas veces no es salir corriendo, sino tomar las decisiones necesarias que te permitan a ti entenderte en ese proceso. Así que hoy quiero hablar de algo que mucha gente está viviendo en silencio. La sensación de crisis al inicio de año. Raquel, ¿qué te parece a ti? No, eso es interesante, especialmente las familias también que tienen hijos con discapacidad. Siempre están al borde de, precisamente porque hay una desbalance en la familia. Quizás papá trabaja, mamá tiene que cuidar. Económicamente hablando también es muy importante. Y cómo conjuntamente en familia podemos reiniciar esa mente, no solamente económicamente, sino a nivel espiritual también, que es importante. Totalmente, porque mientras el calendario cambia, la vida a veces sigue siendo igual o peor. Y si tú estás sintiendo en este momento cansancio, miedo financiero, ansiedad, conflicto en pareja, desmotivación o una fe que se te movió por X o por Y, quiero decirte algo el día de hoy. No estás roto, no estás rota, estás cargado. Y carga demasiado porque por mucho tiempo, y a eso le llamamos crisis. Ahora, quiero hacerle 2 preguntitas a ustedes que están ahí conectados. Si quieren las responden en los comentarios, y si quieren solo la responden en tu mente o la contestan en tu mente. ¿Cómo comenzaste este año? ¿Con ilusión o con peso? Y otra, si nadie te juzgara, ¿cuál es tu mayor preocupación ahora mismo? ¿Dinero, salud, relaciones o propósito? Mira, lo primero que tenemos que entender es esto. La crisis no siempre es el problema. Muchas veces es el mensaje. Es como cuando el carro empieza a prender el tablero, que ya tú sabes que el check-in, que las luces de la transmisión, y tú dices, algo está sucediendo que tengo que hacer cambio. Entonces mucha gente se queda en la crisis, pero no ve el mensaje que está detrás de la crisis. Entonces la crisis aparece cuando una vida que venía tolerando ya no se puede sostener igual. Un ritmo que te quema, una relación que no habla, una deuda que te aprieta, una falta de dirección que te drena, un exceso de expectativa que te rompe por dentro. Y aquí viene lo importante, gente hermosa. Hay crisis que destruyen y hay crisis que despiertan. Y de lo que vamos a hablar el día de hoy, la sugerencia que te vamos a dar es para que tú despiertes. Y quiero preguntarte, ¿y si lo que tú llamas crisis? A mí me encanta preguntar, Raquel, tú lo sabes, ¿verdad? Si lo que tú llamas crisis es el punto exacto donde tu vida te está pidiendo reenfoque, rediseño, hazlo de nuevo, comienza de nuevo, refréscate, cámbiate, múdate. Ahí es que tú tienes, el poder tuyo va a estar en ese momento. ¿Qué te parece, Raquel? No, y el cuerpo realmente eso es lo que te manda señales, ya sea en tu salud mental, ya sea en tu cuenta de banco, también es importante. Pero, por ejemplo, el caso de la pastora Rosilia Barranco, que está haciendo parte también por más de 10 años en este equipo, ella dice cómo su mamá duró 3 días con dolores de cabeza incansable, y ella pues seguía la agenda, hasta que le dio un derrame cerebral, y hoy en día pues ya no hay agenda porque está en silla de ruedas,
no tiene movimiento, no tiene habla, pero su cuerpo le estaba dando señal de 3 días que algo venía. Entonces, miren la importancia también del burnout. Muchas veces nosotros necesitamos un golpe duro, como me pasó a mí en el accidente, para nosotros detenernos y sentarnos y decir, quizás debo de bajar un poquito la guardia, quizás debo de escuchar las cosas que están pasando a mi alrededor y no ignorar, porque muchas veces ignoramos y no hay otra oportunidad. Y yo soy de los que digo que el mensaje de la prevención o de la cura llega antes que la situación o la enfermedad. O sea, nosotros vemos señales, nosotros sabemos que por ahí no es. Sin embargo, la terquedad, quizás el mal manejo de la vida, quizás el decir, no me importa, que no te importa. No te importa si te mueres, pero sí te importa si te quedas en el hospital postrado de por vida, o sea, o dañas la vida de otra persona en el proceso. O sea, lo que te quiero decir con ello es que esa parada, ese rediseño 360, ese reenfoque 360, tenemos que estar haciéndolo momento a momento en el proceso. Entonces, y yo, por ejemplo, ahora ya tenemos casi 17 días más o menos rodando este año, he identificado, Raquel, 4 crisis como que ya me llamaron la atención. Una es crisis económica, la otra es crisis emocional y mental, la otra es crisis de relaciones. No sé qué está pasando, pero las personas no están teniendo una comunicación clara en la relación. Y la cuarta es crisis espiritual o de propósito. La gente está perdida, no sabe para dónde va. Ahora, si vamos a lo que la gente necesita, herramientas. Yo te voy a decir como algunas herramientas que a mí me han funcionado para que tú las puedas poner en práctica y puedas dar ese giro 360 que estamos buscando en este reenfoque 2026. Una es detente, como dice Raquel. Primero detente, no para rendirte, para recuperar el control. Respira profundo una vez y di, hoy vuelvo a mí. Óyeme, eso yo lo hago todos los días, Raquel. Raquel, dilo a ver cómo suena en tu voz. Hoy vuelvo a mí. Hoy vuelvo a mí. Es otro nivel, ¿cierto? Y yo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué parte de ti has descuidado por estar sobreviviendo? Por estar ahogado? Es importante que te lo respondas y que te des el chance de saberlo. El número 2 es nombra la crisis. Por ejemplo, no diga estoy mal, di exactamente qué es. Estoy ansioso por dinero, estoy agotado, estoy desconectado de mi pareja, estoy sin dirección, porque lo que se nombra se ordena. Y una preguntita para que puedas como por encauzar este segundo punto es, ¿cuál es tu crisis principal hoy? En una sola frase escríbela. Oye, mi crisis principal es esto. Créeme que desde el momento que sí, porque muchas veces son personas y no sabemos. Yo le digo a mi esposo siempre, y tú sabes cómo es la relación de nosotros, pero yo le digo a él siempre, el día que tú no me des paz, porque tengo que poner mi prioridad primero. Si tú quieres paz de mí, yo tengo que estar en paz. Entonces, si es un conjunto de todo, porque yo digo que primero tenemos que preocuparnos primero en nosotros, ser felices nosotros primero para dar felicidad a los demás. Entonces tú tienes que estar en paz con todo para tú dar paz a los demás, porque si no, entonces yo voy a estar irritada, voy a estar peleando, y es porque lo que me está rodeando no me está dando paz. Entonces, identifica también cuál es la persona que no te está dando paz, Señor, y es de Dios eliminarlo, es de Dios usted sacarlo de su vida, porque es de Dios eso. No, y por ejemplo, yo vivo eligiendo. Yo no tengo que llamarte. Yo no tengo que dar explicación. Yo lo elijo. ¿Cómo dices? Y dar explicación. La mayoría de gente da explicación por todo, y el que aclara ocurrece. Raquel, ¿tú sabías? Yo por eso dejé de hablar tanto. Yo no estoy aclarando mucho. La gente dice, pero ven acá, tú no me das. Es que tú no me has preguntado. Julia, aprende que estoy así. ¿Quieres agua? No quiero agua. Sí, muy cierto. Me encanta todo lo que estás hablando, de verdad, justo al punto. Qué bueno. Qué bueno, y ahí es que nosotros queremos pararnos el día de hoy. Qué bueno que estás aquí y un placer conectar contigo. Y el tercero, elige tu foco. Raquel, la gente quiere agarrar todo al mismo tiempo. Yo soy de los que digo que el que persigue 2 conejos al final se queda sin nada.
La gente se cae porque no quiere, porque quiere arreglarlo todo a la vez. No, el reenfoque funciona por prioridad real. Elige una: estabilizar finanzas, recuperar energía y salud, reparar la relación, reencontrar tu propósito. Si solo pudieras ganar una batalla este mes, ¿cuál sería? ¿Cuál sería esa copa que vas a levantar al cierre de este mes? Y el número 4 es: crea un hábito que te ancle, por favor. La vida cambia más por hábitos que por motivación. La gente dice, no, que tú eres motivador. Y yo le digo, no, yo no soy motivador. Yo soy creador de conciencia. Todos los entrenamientos que nosotros damos están enfocados en que en el ser humano que termine en conciencia, termine claro de lo que quiere, termine enfocado en eso que quiere. Y al final del día, que su propósito mayor sea vivir la vida. Raquel, yo te veo viviendo con tanta intensidad a ti, óyeme, y eso es lo que tú publicas nada más. Yo me imagino tu vida cómo es, Raquel, cómo es. Tú sabes que mucha gente que viene aquí precisamente, bueno, Claudio, que no me deja mentir, duró 2 semanas con nosotros en la República Dominicana y él mismo también sabe que lo que predicamos es más intenso de lo que vivimos. Entonces, y creo que también, como mencionaba, o sea, tenemos que predicar con el ejemplo, pero también ser neuronas espejo, porque no podemos estar hablando de algo que no somos parte. Entonces, y precisamente educar con conciencia. Y tomar como prioridad a nosotros. Yo sí publico muchas cosas de mi vida, pero tomando en prioridad qué estamos viviendo nosotros como familia. Entonces, ya las redes, como digo yo, las redes sociales están llenas ya de personas que no son reales, que no son personas que están aportando. Entonces, mi realidad es esa y es lo que tenemos que aceptar. ¿Cuál es tu realidad? ¿Qué es lo que tienes en la mano? ¿Qué es lo que te está haciendo feliz? ¿Qué es lo que no te está haciendo feliz? Y este tema de verdad que ayuda. Es tan corto, Raquel. La vida es tan cortitica, o sea, es larga y dímelo a mí, que en 2 segundos la tuve al perder. Entonces, eso es lo que nos toma conciencia de que sí, la vida es muy corta. Wellington, 2 minutos para ya finalizar este tema, tus recomendaciones a personas que quizás como... todos los que están ahí escuchándote no han pensado en ello primero, en su paz, en cómo yo puedo reiniciar mi mente, pero tomando en cuenta todo eso que tú has mencionado. Bueno, me encanta esta pregunta para cerrar y quiero devolverla con una pregunta y un comentario. Y la pregunta que te quiero hacer a ti que estás viendo esta información hoy y la vas a ver en lo adelante, ¿qué tienes o quién tienes tú que ser para que tu 2026 suba de nivel? Esa pregunta yo me la hago todos los días. Quiero cerrar con esto. Si estás en crisis, no significa que estás acabado. Significa que la vida te está pidiendo una actualización como el celular. No te pido que lo resuelvas todo hoy. Te pido que hagas algo más importante. Reenfócate, elige una prioridad, crea un hábito ancla y decide tu identidad. Esto es lo que yo quiero a partir de hoy. A partir de aquí me voy, soy Wellington Peña y me enfoco en esto. Y si te llevas una sola frase de esta entrevista, que sea esta: no voy a correr más, voy a ver mejor, como el señor que paró el carro, limpió todo el cristal y empezó a ver mejor. Gracias por este espacio, a ti, Raquel, y a ti que estás ahí en tu casa. Y esto que te hablo, que espero que te apoye a tomar una decisión hoy en pequeñas escalas y crear ese momento en tu vida. Excelente, gracias a ti, Wellington. ¿Cómo podemos conectar contigo precisamente para seguir escuchando estos consejos? Maestros de Impacto Academy, señores, ustedes lo ponen en Google y yo tengo una amiga que dice, tú sales hasta en la sopa. Claro que sí, lo decidí hace 6 años que iba a salir hasta en la sopa. ¿Por qué? Porque mientras más lo seguimos hablando, más va calando la información poco a poco en tu cerebro y tu vida empieza a tomar un sentido diferente. Maestros de Impacto Academy, ahí estamos para servirte. Excelente, muchísimas gracias, siempre agradecida de Dios por tu vida y por sacar este tiempo siempre tan valioso para conectar con todos nosotros. Señores, ya estamos aquí en el segmento de personas que han cambiado el mundo. Hoy tenemos a John Ferber Nash. Él fue un matemático estadounidense, ganador del primer Nobel económico en el 1994. Este genio de la matemática mostró gran inteligencia y pasión en los números desde pequeño. Estudió ingeniería química en la Universidad Carnegie Mellon
y un doctorado en matemática que lo hizo el prestigioso en la Universidad de Princeton. Sin embargo, a sus 30 años de edad fue diagnosticado con esquizofrenia paranoica. Escuchen bien, esquizofrenia paranoica. Este trastorno mental lo que hizo experimentar una serie de eventos donde buscaba la clave secreta para poder derribar la conspiración mundial. Ustedes ven cómo nuestros hijos también pueden cambiar el mundo con sus condiciones, situaciones mentales y también con una discapacidad. Hoy, en el segmento de Personas que Cambian el Mundo, hablamos de John Herbert Nash. Así que si usted quiere buscar y googlear más de él, puede hacerlo para que aprenda más de todas las cosas e impacto que hizo. Señores, está con nosotros ya pues una dominicana que para mí me llena de emoción conocerla, Zulia Ortiz. Ella hoy nos va a educar de ese aspecto, esa seguridad precisamente financiera que necesitamos nosotros para seguir caminando en este 2026. Herramientas necesarias. Zulia, muy buenos días, bienvenida a tu programa. Muy buenos días, Raquel, encantada, gracias por la invitación. Feliz de estar aquí con tu público. Gracias a ti, de verdad que hay muchas preguntas en cuanto a este tema que mucha gente no tiene precisamente esta seguridad. Cómo nosotros podemos ayudar a nuestra familia a través de tener esa seguridad. ¿Por qué cree que la educación financiera es tan necesaria en nuestra comunidad, precisamente en los latinos, que eso no existe mucho? Sí, mira, déjame decirte un poquito. Yo soy asesora financiera, agentes de seguros de vida. Pues mi trabajo consiste en ayudar a la familia, básicamente educarla para que entiendan la importancia de cómo desarrollar un plan para mantener a largo plazo su dinero y también proteger lo más valioso que es su familia. Muchas veces, como tú mencionaste, nuestra comunidad latina no está o no quiere entender que protegernos y planificar, como decía el doctor anterior, es un acto de amor, es un acto de paz, es un acto de decir, bueno, mira, tengo algo en orden, enfocarme. Cuando yo tengo un plan en orden, toda mi vida marcha en orden según el plan. Obviamente, siempre hay altas y bajas, pero lo importante es empezar desde el amor. Así es, desde el amor y precisamente desde el amor pensar en nuestra familia. ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué es eso de equilibrio financiero del que tanto tú estás hablando? El equilibrio financiero es cómo hacer que tu dinero trabaje para ti y no en tu contra. Es cuando tú logras cubrir tus necesidades actuales, proteger ante imprevisto y al mismo tiempo pensar en tu futuro. O sea, no se trata de que tú vayas a ser rico, se trata de tener un orden, claridad y un plan, como te mencionaba anteriormente. Cuando hay un equilibrio, hay tranquilidad. Y por lo que he visto en los temas, parece que combinaste muy bien todos tus invitados, porque estamos hablando de equilibrio en todas las áreas, en la salud, que es lo más importante, en la mente y en el dinero. Y precisamente como hablaba el doctor, mencionaba de estos temas que están combinados. No sabemos cuándo vamos a llegar a esta situación de ser paciente con algún cáncer, alguna enfermedad, cuidado paliativo, cómo muchas familias viven preocupadas precisamente por el futuro de sus hijos, especialmente cuando tienen discapacidad. ¿Qué consejo tú le dirías a ellos? Sí, especialmente a las familias con discapacidad. Es como te decía al principio, como decía Wellington, lo único seguro que tenemos es la muerte. Entonces, como lo único que tenemos seguro es que algún día vamos a morir, nosotros tenemos miedo, los latinos tenemos miedo de hablar de muerte. Yo no sé si tú te das cuenta que la persona cuando tú le hablas de seguro de vida, los latinos dicen, ay, no me hable de eso. Yo no quiero saber de seguro de vida. Sin embargo, no es hablar de muerte, es hablar de amor, de responsabilidad. Cuando tú le dices a tu cerebro, mira, yo me estoy planeando para que mi hijo en un futuro, o mi familia, o mis seres queridos, o incluso yo misma, porque por eso se llama seguro de vida, con beneficio en vida. Cuando tú, por ejemplo, tienes una enfermedad terminal, o como decía el otro doctor, que ya no, tus capacidades motoras no te están funcionando, o igual como decía Wellington, tranquilidad emocional, decide tu foco, ¿qué es lo más importante para toda nuestra familia?
Por lo Así que es. debemos estar, como te decía, con amor. O sea, como estos niños indefensos no tienen nada, no tienen una protección. Tú te imaginas el trabajo que tú haces, yo te he visto cada día para cuidar a tu hijo, para que sea aceptado, para que la gente no lo discrimine, para que tú estar ahí protegiéndolo. Imagínate si tú no estás, pero sobre todo, imagínatelo sin dinero. Así es, y es por eso la importancia de hablar precisamente de los seguros de vida con personas, familiares que tienen personas con discapacidad. Hablan un poquito de eso. Sí, mira, lo importante es que tú como madre de un niño discapacitado o padre de un niño discapacitado piense en una protección, piense en dejar algo para tu hijo o incluso porque uno se desgasta también en el tiempo, se afecta a la salud, que tu salud también esté protegida y que la parte económica no sea un problema futuro. O sea, va a haber problemas de salud, va a haber problemas, situaciones diversas, pero la parte económica ya está segura porque ya tú elegiste un plan para proteger esa persona que tú amas. Excelente. Yo creo que la parte financiera, señores, muchas veces mencionaste eso. Creemos que, ay, no, yo voy a durar 100 años, pero usted no sabe si va a estar envuelto en un accidente de carro y usted va a perder la vida. Entonces, es muy importante saber cómo educarnos. Precisamente de educación, tiene un seminario que va a estar ofreciendo. Hablan un poquito de esto. Sí, mira, nosotros tenemos un seminario online casualmente el día 22 a las 6 de la tarde. Es un seminario para todos, pero enfocado para personas con dueñas de negocio, personas independientes que no tienen un plan de retiro, que no tienen una planificación. Entonces, esto es para que aprendan cómo manejar el dinero, cómo funciona lo que es todos los actos fiscales, porque no solo el seguro de vida tiene que ver con muchas cosas, planificación financiera tiene que ver con muchas cosas, y ahora hay tantos cambios fiscales que no entendemos con estas nuevas leyes de Trump. Pues vamos a dar una pequeña actualización de todo eso, de cómo afectan estos cambios fiscales a nosotros, a nuestro retiro, a nuestro futuro. Y otra cosa que yo quiero dejarle clara a las personas, el seguro de vida no es solo para cuando morimos. También, por ejemplo, una discapacidad, una enfermedad terminal, Dios no quiera, tú puedes tener acceso a una parte de ese dinero en vida para tú cubrir todas esas necesidades. O sea, es una planificación en general para todos. También sirve para tú apalancarte dependiendo del tipo de planificación que podía ser para ti, para tú tener un ahorro de emergencia, un suplementario plan de retiro. Todo va a depender de la necesidad individual de cada uno. Excelente. Yo creo que es mejor prevenir que lamentar, y nunca es tarde para aprender a manejar mejor el dinero. La educación financiera trae equilibrio, seguridad y paz, sobre todo paz a la familia. ¿Cómo podemos encontrarte en las redes sociales o cómo podemos conectar contigo si hay alguien que te esté escuchando y necesita pues más información de este tema? Bueno, mi nombre es Zulia Ortiz. Mis oficinas están en Waltham, Massachusetts. Mi número de teléfono es 508-598-8052 y me pueden buscar en las redes sociales como Zulia Ortiz. Excelente. Yo agradecida de Dios de conocerte, de que sea una líder en la comunidad, educando precisamente en esta área y apoyando también de una u otra forma a nuestra fundación. Gracias por elegir ser parte de esos educadores en esa área que es necesaria. Muchas veces, como mencionaste, le dejamos, cuando partemos de este mundo, pues le dejamos la responsabilidad a otro, ni siquiera el funeral, ni siquiera muchas cosas cubiertas, que también eso es parte de tener una vida financiera equilibrada. Y yo, en lo personal, siempre lo digo, Jonathan y yo desde muy joven hemos estado pagando un seguro de vida, porque como decimos, uno nunca sabe. Entonces es importante dejar a sus seres queridos protegido de la manera que se pueda hacer dentro de lo que cabe. Gracias de verdad que sí por estar con nosotros, y a todos ustedes ya llegó la hora de recomendarles nuestros libros. Están en Amazon. Vayan a Amazon, busquen Raquel Quesada, síganos en las redes sociales Cambiando el Mundo con Raquel Quesada, Discapacidad TV. Gracias por estar con nosotros. El 20% de los libros irá para nuestra fundación. Siempre dono el 20% de nuestros libros. No soy rica, pero si Dios me bendice con $20, el 20% de esos libros irá para la fundación. Estamos ayudando a muchas familias a nivel internacional.
Señores, a todos ustedes, muchísimas gracias por ser parte del cambio. Gracias por las personas profesionales que estuvieron hoy aquí y que juntos con nosotros estamos cambiando el mundo para construir un mundo mejor. Gracias, Claudio, producción. Gracias, Jonathan. Gracias a todos ustedes. Gracias al equipo de La Mega. Gracias de verdad por ser parte del cambio. Hasta el próximo sábado. Cambiemos el mundo con Raquel Quezada. Esto no es un sueño, esto es un grito claro. Cada alma cuenta, esto no es en vano. La discapacidad no es un quebranto, es un color más del ser humano. Mismos derechos, misma voz, no hay barreras entre tú y yo. Conócenos y juntos cambiemos el mundo. Somos iguales, rompamos juntos esos cristales. Somos personas, somos verdad, luchamos con fuerza por la igualdad. Cambiando el mundo con Raquel Quezada. Discapacidad Televisión. ¡Hola, mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor. Por favor, no te olvides de compartir. Así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. Muchas gracias.